Somos el grupo 11 y el trabajo que vamos a presentar es el de tolerancias y ajustes. Sabemos que es imposible fabricar una pieza con sus dimensiones exactas, ya que las dimensiones exactas no existen. Así es como se decidió crear ciertas normas, en lo que respecta a las diferencias que son aceptables en una medida determinada, que denominamos tolerancias de fabricación. En la práctica se distinguen dos tipos de tolerancias: las tolerancias dimensionales, que afectan a las medidas de una cota de la pieza, y las tolerancias geométricas, que afectan a la forma y posición de la geometría de la pieza. La tolerancia dimensional es la diferencia existente entre la medida máxima y la mínima admisible para la fabricación de la pieza real. En todo proceso de fabricación se producen siempre discrepancias entre cotas nominales y efectivas. En este sentido, la tolerancia dimensional es el margen de error permitido. El propósito es el de admitir un margen para las imperfecciones en la manufactura del componente. Es una buena práctica de ingeniería el especificar el mayor valor posible de la tolerancia mientras el componente en cuestión mantenga su funcionalidad. Dado que cuando menor sea el margen de tolerancia, la pieza será más difícil de producir y por lo tanto más costosa. Para poder entender más este tema, hay algunos conceptos claves. Se utilizan los términos eje y agujero cuando se trata de una pareja de elementos que encajan entre sí, independientemente de la forma o sección. Hay que comprender precisamente la diferencia entre la dimensión real, que es la dimensión material de la pieza, y la dimensión nominal, que es la dimensión de referencia según la cual se definen las dimensiones límites. La línea que la representa gráficamente recibe el nombre de línea de cero. Entonces, la tolerancia es la diferencia entre las dimensiones máxima y mínima permitida. Y la zona de tolerancia está comprendida entre las dos líneas que representan los límites superior e inferior de tolerancia, siendo estas las medidas máximas y mínimas permisibles en una pieza determinada. La norma IRAM adoptó el sistema de tolerancias establecido por ISO, que rige prácticamente en todo el mundo en donde es utilizado el sistema métrico. En particular, las normas ISO 286.1 y ISO 286.2 especifican el sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales. Dicho sistema tiene como fundamento las siguientes premisas. La primera es que la temperatura de referencia es de 20 grados centígrados, es decir, la temperatura a la cual se realizan las mediciones. Como segunda premisa, se establecieron 13 grupos de diámetros, dentro de cuyos límites las magnitudes nominales de las tolerancias permanecen constantes. Por ejemplo, para piezas con diámetros comprendidos entre 30 milímetros y 50 milímetros, sus tolerancias serán las mismas. Como tercera premisa, se fijaron 20 calidades o clases de precisión, las cuales se denominan con números que van desde 0,1, 0, 1, 2, 3, así hasta el 18. Mientras más pequeño es el número, más precisa es la pieza. Y la cuarta y última premisa determinan 28 posiciones de la zona de tolerancia con respecto a la línea de cero, las cuales se denominaron con la letra minúscula, que serían los ejes, y mayúscula, que serían los agujeros. Estas van desde la A mayúscula a la Z para los agujeros y de la A minúscula hasta la Z minúscula para los ejes. El ajuste es la forma en la que dos piezas de una misma máquina se acoplan entre sí, de forma tal que en un eje encaja un orificio. El ajuste entre dos piezas cuyas medidas finales no están lo suficientemente controladas puede ser impredecible.
Por lo tanto, es necesario que las medidas de las dos piezas a encajar estén bien controladas. Esto se hace especificando las posiciones de las zonas de tolerancia de ambos elementos. En la imagen se observan algunas definiciones relevantes para el tema de ajustes. Juego es la diferencia entre las medidas de agujero y del eje antes del montaje cuando esta diferencia es positiva. Apriete se produce cuando el diámetro del eje es mayor que el diámetro del agujero. En este caso se produce una interferencia de diámetros. A la diferencia entre estos diámetros se lo llama aprieto. Existen tres tipos de ajustes según la posición relativa en las zonas de tolerancia del eje y el agujero. Vinculación móvil: el diámetro del eje B es menor que el agujero A. Por lo tanto, se introduce huelgo. La vinculación presenta un ajuste con juego. En cambio, la vinculación fija: el diámetro de eje B es mayor que el del agujero A. Por lo tanto, se introduce causando una deformación elástica de ambas piezas. Las que quedan apretadas, así presenta una vinculación de ajuste con aprieto. La vinculación móvil es típica de los conjuntos que tienen que proveer movimiento, por ejemplo, el eje en un motor eléctrico que debe girar. En cambio, las vinculaciones fijas son aquellas que deben provocar una unión permanente, como lo son los roblones o remaches. Y el tercer tipo de ajuste es el del ajuste indeterminado. Tenemos dos tipos de sistemas de ajustes: agujero normal básico y eje normal básico. La elección de uno u otro sistema depende de la aplicación particular. En el sistema de ajuste de agujero único, los diversos ajustes posibles, móviles, deslizantes, indeterminados o estables, se obtienen cambiando la posición de la tolerancia del eje y permaneciendo constante la posición de la tolerancia del agujero. En cambio, en el sistema de ajuste de eje único, los ajustes posibles se obtienen cambiando la posición de la tolerancia del agujero y permaneciendo constante la posición de la tolerancia del eje. En las figuras se pueden observar los esquemas de los dos tipos de ajustes. Las tolerancias dimensionales tienen en cuenta la calidad de la pieza. La calidad o índice de calidad es un conjunto de tolerancias que se corresponde con un mismo grado de precisión para cualquier grupo de diámetros. Cuanto mayor sea la calidad de la pieza, menor será la tolerancia y menor será también el índice de calidad. Para elegir la calidad es necesario tener en cuenta que una excesiva precisión aumenta los costos de producción, requiriendo de máquinas más precisas. Por el contrario, una baja precisión puede afectar la funcionalidad de las piezas. Para el empleo de las diversas calidades se definen los siguientes rangos. Nótese que en vez de definir un juego, un aprieto para el ajuste, se eligen a dos posiciones de tolerancias, la del eje y el agujero, quedando definido el juego mínimo o aprieto y un juego máximo o aprieto mínimo, según las normas ISO. ¿Qué significan los símbolos en tablas de tolerancia? La notación normalizada ISO de las medidas con tolerancia quedan definidas por su valor nominal, seguido de un símbolo formado por una letra que indica la posición de la tolerancia o forma y un número que indica la calidad. ¿Cómo se lee la tabla? La indicación de las tolerancias geométricas en los dibujos técnicos se consigue mediante el uso de la simbología para la tolerancia de formas y de posición. Estas simbologías señalan rectitud, planitud, redondez, cilindrada, forma de una línea y de una superficie. Dentro de nuestra investigación tuvimos la oportunidad de conocer acerca de la empresa Mitutoyo, quienes nos contaron acerca de su actividad en Córdoba y el mundo.
La empresa, en la parte de tolerancias, se encarga de comercializar las herramientas de medición. Lo que tiene mayor venta son, para la parte interna, los micrómetros de 3 puntas y para las externas, los micrómetros externos. Estos aparatos se utilizan en todos los productos que tienen rodamiento y necesitan de ellos. Los productos en donde tienen mayor aplicación estos dispositivos son en las bombas de agua y en los motores. La manera en que se trabaja es que la empresa que necesita de ellos llama a los consultores de Mitutoyo y explican lo que necesitan medir y en qué dimensiones, y los consultores les derivan el aparato correcto para dicha actividad a realizar. Podemos encontrar en su página web, donde conoceremos su historia, dónde operan y tienen sede, los servicios que brindan, capacitaciones en el rubro y ver una serie de catálogos de sus productos y servicios. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo se realiza la medición con estos tipos de instrumentos que se rigen por este sistema normalizado. Después de la limpieza del calibre y la pieza, abocamos el ancho de esta en el lado pasa. Si la pieza cabe en dicha herradura, sabemos que la medida es menor a la marcada en la boca del calibre y diremos que la pieza pasa. A continuación, comprobamos que en la parte no pasa, la pieza no entra y por lo tanto la medida de la pieza queda establecida entre los dos valores de la boca del calibre, resultando válida. En caso de que la pieza entre en el lado no pasa, deberá ser rechazada. Aquí podemos observar una herramienta de medición llamada micrómetro de arco, en la cual vamos a hacer una simulación de cómo se mediría una pieza. El micrómetro cuenta con la parte amarilla, que sería el tambón, la parte verde con los números, el trinquete, la parte gris, el arco con su respectivo tope, y la pieza negra que está en movimiento es la pieza que se va a medir. Dentro del arco se encuentra la parte verde, que sería su husillo. En la parte del tambón, en la parte superior de los números, se encuentran los milímetros y en la parte inferior los centésimos. Lo que se hace es colocar la pieza negra, como se ve, luego el trinquete, comenzar a girarlo hasta que haga tope con la pieza. Una vez que hace tope, se debe trabar
con la traba celeste que se encuentra en movimiento ahora para fijar la pieza. Luego de eso se debe hacer la lectura para que nos dé las medidas. Esas se indican en el tambón y el trinquete. Tenemos en el tambón 9 milímetros y en el trinquete 0,02 centésimos. Eso nos da un total de 9,02 milímetros. Ahora lo que se hace es corroborar la medida si es exacta o no. Como se puede observar, la medida es la real.